Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Hola a todos. Sé que es una actualización un poco rápida de mi parte, pero ¿qué puedo decir? Estoy realmente emocionado de poder publicar esta historia correctamente. La última vez les pedí que votaran sobre algunas cosas. Muchísimas gracias a quienes lo hicieron, por cierto. Como tal, el juego en el que jugaré Minutlock es Rojo Fuego. Honestamente, de ninguna manera me importó, ya que hay versiones exclusivas en ambos juegos que me gustan y personalmente no me importaría usar. Aunque eso realmente no depende de mí. Pero además de eso, mi entrante también está decidido. El Pokémon que usaré para el arco de Kanto Nuzlocke es Bulbasaur. Nuevamente, estoy bastante contento con esta elección, ya que brindará una buena diversidad si consideramos que muchos de los Pokémon de regalo garantizados son de tipo agua. Quiero agradecer enormemente a quienes revisaron el último capítulo, así como a quienes marcaron esta historia como favorita o la siguieron. Agradezco mucho su apoyo. Por favor, recuerda que Pokémon no es mío, pero Mewtwo sí, y espero que disfrutes este capítulo. Pokémon. Te elijo. Parte 2. Nolan tuvo que esforzarse muchísimo para controlar los nervios que se le acumulaban en la boca del estómago mientras seguía extendiendo la mano hacia las Pokébolas. Sentía como si una bandada de Butterfree bailara en su vientre, pero no era precisamente sorprendente. El chico había esperado este momento con ansias casi toda su vida. Era comprensible que estuviera algo nervioso ahora que finalmente había llegado. Hizo una breve pausa por un segundo, simplemente tomándose un momento extra de deliberación. Nolan quería estar completamente seguro de que estaba tomando la decisión correcta. Después de todo, esto era muy importante. El Pokémon que eligiera hoy sería su compañero. Necesitaba elegir al correcto. Unos ojos azules gélidos se apartaron brevemente de las Pokébolas iniciales estándar y se fijaron en las que tenían el símbolo del rayo y el emblema del círculo marrón. Nolan no estaba seguro de qué tipo de Pokémon podrían contener. Con un grupo tan grande de nuevos entrenadores que iniciaban su aventura ese día, era obvio que el profesor Oak no había conseguido un Bulbasaur, Charmander y Squirtle secundarios para ofrecer como iniciales, por lo que tuvo que proponer otras dos opciones. Nolan admitió que tenía mucha curiosidad por ver a los otros dos candidatos que había propuesto el profesor Oak, pero el chico rápidamente desechó esa curiosidad. El rubio había pasado meses dándole vueltas a esta decisión. Había dedicado horas a sopesar los pros y los contras de cada uno de los entrantes tradicionales de Kanto. Le había llevado semanas llegar a una decisión con la que se sintiera cómodo. Ahora no se echaría atrás en eso. Y así, con renovada confianza, Nolan dio un paso adelante y agarró la Pokébola que había elegido. El chico la levantó con dedos temblorosos, con una expresión de intenso asombro en el rostro, mientras sostenía una Pokébola por primera vez. Apenas podía creerlo. Nolan había soñado con este momento durante años, desde la tierna edad de 3 años, cuando ya tenía la edad suficiente para comprender el concepto del entrenamiento Pokémon. Ese momento por fin había llegado. Él tenía su propio Pokémon. Nolan Locke ahora es un entrenador Pokémon oficial. Y se sintió increíble. Incapaz de ocultar una sonrisa de alegría y emoción, Nolan se dio cuenta de que había llegado el momento más importante de este día trascendental: conocer a su nuevo compañero por primera vez. Lanzando la Pokébola al aire, Nolan observó con ojos brillantes y abiertos cómo la cápsula se abría de golpe y un rayo de luz carmesí se convertía en una pequeña criatura en el suelo, frente a él. La criatura era un Bulbasaur. El nuevo compañero de Nolan. Su primer Pokémon. La cara de Nolan se abrió en una sonrisa tan grande que realmente dolió, pero en ese momento, al chico honestamente no podría importarle menos. El pequeño Pokémon verde a sus pies bostezó suavemente y parpadeó un par de veces con sus grandes ojos rojos, antes de posarse somnolientos en Nolan. Todo rastro de cansancio desapareció al instante. ¿Bombilla? Bulbasaur inclinó la cabeza hacia un lado con asombro. Radiante de alegría y teniendo que esforzarse mucho para contener las ganas de chillar de emoción, Nolan se agachó para permitir que su nuevo compañero lo observara mejor. El niño recordó rápidamente todos los pasajes que había leído en sus libros de texto para sus estudios y los consejos que daban sobre cómo un entrenador podía presentarse mejor a un nuevo Pokémon. Era fundamental para ser un buen entrenador. Extendiendo la mano con cautela, Nolan esperó pacientemente una respuesta. Dejaría que Bulbasaur se acercara a su debido tiempo. Quería que el Pokémon de tipo planta se sintiera cómodo con él, después de todo.
Bulbasaur parpadeó un par de veces, pero luego, lenta pero seguramente, dio unos pasos tentativos hacia adelante. Olfateó con curiosidad los dedos de Nolan. Nolan tragó saliva con fuerza, esperando nerviosamente el juicio del Pokémon. Rezó para que Bulbasaur lo encontrara en su lugar. El joven no estaba seguro de si su corazón se recuperaría si lo rechazaban en ese momento. Ni siquiera había hablado con el Pokémon, pero ya había llegado a amarlo con fervor. Pero entonces Bulbasaur sonrió, y Nolan supo instantáneamente que todos sus temores eran infundados. El Pokémon tipo planta parecía muy feliz al acariciar los dedos de Nolan, su saludo. Nolan tuvo que contener las lágrimas de alegría contenidas. El niño respondió de inmediato a los esfuerzos del Pokémon, acariciando cariñosamente su adorable cabecita. Bulbasaur emitió un suave ronroneo de satisfacción. Si era posible, la sonrisa de Nolan se ensanchó aún más. Realmente valió la pena la espera. Hola, pequeño, susurró Nolan con asombro mientras continuaba acariciando la cabeza de Bulbasaur. Mi nombre es Nolan y seré tu entrenador a partir de ahora. ¿Bombilla? Bulbasaur lo miró con curiosidad. Prometo que te cuidaré lo mejor posible, le juró Nolan al tipo hierba, quien percibió la sinceridad del chico, y prometo ayudarte a hacerte lo más fuerte que puedas, si quieres venir a una aventura conmigo. El Pokémon ni siquiera se detuvo a pensarlo. Bulbasaur. Bulbasaur. Vitoreó con entusiasmo y asintió rápidamente en señal de aprobación. El tipo hierba saltó entonces con entusiasmo a los brazos de Nolan. Riendo alegremente, el chico rubio abrazó con fuerza a su nuevo compañero, mientras una sensación cálida y reconfortante se instalaba en su corazón. Fue entonces cuando lo supo. No estaba seguro de cómo, simplemente lo supo. Él y Bulbasaur iban a ser los mejores amigos. Para siempre. Los nuevos amigos levantaron la vista cuando alguien se acercó. Nolan, de hecho, había olvidado que había otras personas presentes, tan absorto en la emoción de conocer finalmente a su pareja. Aún no podía borrar la sonrisa de su rostro, aunque no es que se esforzara mucho. Ah, espléndido, dijo alegremente el profesor Oak, aplaudiendo. Simplemente espléndido. Sí, parece que tú y Bulbasaur se llevarán de maravilla, Nolan. Una pareja excelente, sin duda. Nolan y Bulbasaur se miraron y compartieron una cálida sonrisa. Ambos pensaron lo mismo. Pero por ahora, continuemos. El profesor se volvió hacia los otros tres, Gary observando a Nolan con los ojos entrecerrados, todavía obviamente amargado porque el rubio había elegido a su Pokémon primero. Está bien, Elaine, ahora es tu turno. A instancias del profesor, la joven se acercó al dispositivo similar a un altar mientras Nolan se apartaba para facilitarle el acceso. Tras considerarlo un momento, Elaine seleccionó una de las Pokébolas. Unos momentos después, un Squirtle fue liberado frente a ella. No, Nolan escuchó a Gary sisear en voz baja, con una fuerte decepción en el tono del otro chico. Ese es el que quería. El moreno mantenía la voz baja a pesar de su confusión interior, para no provocar la ira de su abuelo. Nolan no pudo evitar reírse para sí mismo ante la desgracia de Gary. Este día se puso cada vez mejor. Bulbasaur oyó su risa silenciosa y lo miró con curiosidad desde sus brazos. Al notarlo, Nolan movió ligeramente la mano para acariciarle la cabeza de nuevo. Lo siento, sé que no debería reírme, le susurró a su compañero en voz baja para que nadie más pudiera oír. Gary y yo no nos gustamos mucho. Bulbasaur pareció sorprendido por esto e inmediatamente entrecerró los ojos al joven Oak, fulminándolo con la mirada. El tipo planta obviamente estaba del lado de su nuevo entrenador, decidiendo que tampoco le gustaba Gary Oak. Sonriendo ante esta muestra de lealtad, Nolan abrazó afectuosamente a Bulbasaur mientras se giraban para observar la escena que se desarrollaba ante ellos. Elaine intentaba convencer al Squirtle de que saliera de su caparazón. Literalmente, ya que el tipo agua había retraído sus extremidades dentro del suave caparazón marrón que llevaba. Parecía que el tipo agua era bastante tímido. Obviamente, les tomaría un tiempo acostumbrarse. Nolan no pudo evitar sonreír levemente. Se alegró de que Bulbasaur se hubiera mostrado dispuesto a aceptarlo, aliviado de que ya se estuvieran haciendo amigos. La atención del chico volvió a captarse cuando el profesor anunció que ahora era el turno de Gary. Unos ojos azules helados observaron mientras su rival subía al podio. Nolan vio que Gary miraba con amargura a Elaine, observando con añoranza al Squirtle que ella sostenía. Sin embargo, el chico castaño no se atrevió a protestar delante de su abuelo. Claramente no quería arriesgarse a no conseguir ningún Pokémon ese día. Al acercarse a la mesa, Gary se detuvo para considerar sus opciones.
Nolan observó con interés cómo su rival finalmente despachaba las pokebolas con los símbolos de llama y rayo, decantándose finalmente por la que tenía el emblema del círculo marrón. El rostro de Gary se contorsionó en una sonrisa mientras sus dedos rodeaban la esfera. El chico rubio tuvo que admitir que tenía genuina curiosidad por saber qué Pokémon había dentro de la Pokébola. Era evidente que el profesor Oak había seleccionado algo adecuado para un entrenador principiante, pero no era un Pokémon inicial tradicional de Kanto. Observó con atención cómo Gary lanzaba la pelota al aire. Entonces se abrieron con absoluta incredulidad. Un EBR. Gary Oak, la persona menos favorita de Nolan y, francamente, el mayor idiota del planeta, comenzaría su viaje Pokémon con un raro EBR. Nolan apenas podía creer la injusticia que sucedía. En su opinión, Gary Oak definitivamente no merecía un Pokémon así. Si le preguntaras al rubio, diría con vehemencia que el otro chico no merecía ningún Pokémon. Aún así, no estaba en condiciones de quejarse. Nolan no cambiaría su nuevo Bulbasaur por todos los Pokémon del mundo. Ya le gustaba demasiado el pequeño Pokémon tipo planta como para siquiera pensarlo. El rostro de Gary se retorció en su habitual sonrisa de suficiencia, claramente satisfecho con este giro de los acontecimientos. Su decepción por no haber conseguido un Squirtle ya había quedado atrás. EB también parecía aprobar a su nuevo entrenador, a juzgar por la sonrisa que se reflejaba en su carita esponjosa. Finalmente, fue el turno de Chase. El chico eligió al último de los Pokémon iniciales tradicionales de Kanto, el Charmander, pero cuando intentó presentarse, el Pokémon de tipo fuego naranja apenas abrió un ojo. Exhaló una nube de humo por la boca antes de darse la vuelta y volver a dormirse. Descorazonado por la falta de interés del Pokémon, Chase simplemente abrazó solemnemente al dormido Charmander, manteniendo a raya la llama de su cola. Intentaría obtener una mejor respuesta más tarde. La Pokébola restante era la que tenía estampado el símbolo del rayo. Nolan comprendió rápidamente lo que esto significaba. El Pokémon dentro sería el compañero Pokémon de Ash. Sería el que los acompañaría en su viaje, si es que el otro chico decidía aparecer. La rubia observó cómo el profesor Oak sellaba la Pokébola dentro del dispositivo con forma de altar. El profesor sonrió entonces a los 4 nuevos entrenadores. Ahora que cada uno de ustedes ha seleccionado su Pokémon, debo pedirles que los regresen a sus Pokébolas por un breve tiempo, solicitó con calma el profesor. Como dije antes, aún quedan algunos asuntos de papeleo que atender, y requieren toda su atención. Nolan estaba un poco decepcionado, pero respetaba demasiado al profesor como para protestar. Gary gruñó molesto, pero devolvió su EV a su Pokébola, mirando al profesor Oak con impaciencia. Chase y Elaine lo imitaron, mientras Charmander y Squirtle desaparecían en una nube de luz roja. Nolan miró a Bulbasaur, quien gimió con tristeza. No te preocupes Bulbasaur, le aseguró al pequeño tipo hierba con una pequeña sonrisa, te dejaré salir de nuevo pronto, ¿de acuerdo? Bulbasaur asintió a regañadientes. Nolan sonrió nuevamente antes de devolver a Bulbasaur, sujetando la Pokébola a su cinturón una vez que estuvo ocupado nuevamente antes de volver su atención al profesor. Gracias, asintió el profesor Oak agradecido. Ahora, el primer asunto que debemos atender es completar el papeleo de adopción Pokémon. Esto significa que este es el papeleo que transferirá la propiedad de su nuevo Pokémon de mí a cada uno de ustedes para su respectiva pareja. Y con esas palabras, la temida tarea del papeleo volvió a envolver a los 4 nuevos entrenadores. Por suerte, esta vez fue mucho más rápido y sencillo completar los formularios y el papeleo necesarios. En poco tiempo, se firmaron y completaron 4 certificados de adopción. Una sonrisa se dibujó de nuevo en el rostro de Nolan. Bulbasaur era ahora oficialmente su Pokémon ante la ley. Estaban juntos para siempre. Sinceramente el niño no podría haber estado más feliz por ello. Bien, asintió felizmente el profesor una vez que todos terminaron, ahora que esos Pokémon son legalmente tuyos, son tu responsabilidad. Cuídalos muy bien. Sí, señor, prometieron los 4 nuevos entrenadores. El profesor Oak sonrió con aprobación. Ahora, solo quedan algunas cosas de último momento por hacer, y luego todos podrán seguir su camino, les aseguró el profesor. Estoy seguro de que todos están muy ansiosos por comenzar. Nolan pensó en privado que esa era la subestimación del siglo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, abuelo? Preguntó Gary con impaciencia. El profesor sonrió, pero no respondió. En cambio, se acercó a su escritorio y sacó varios objetos de un cajón. Nolan no vio qué eran, solo que eran rojos.
El profesor conectó los 4 dispositivos a su computadora. Se hizo un silencio de unos instantes. Bip. 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 La sonrisa del profesor se amplió mientras extraía los 4 objetos de la computadora antes de volverse hacia los niños, quienes lo observaban con curiosidad. Aquí estamos, dijo el profesor, dando un paso adelante. Todo listo y preparado para partir. Hay uno para cada uno de ustedes. Les entregó un objeto a Gary, a Chase y a Elaine. El profesor se dirigió entonces hacia donde estaba Nolan. Y por último, pero no menos importante, este es para ti, Nolan, dijo el profesor Oak amablemente, colocando el último objeto rojo en la mano del chico rubio. Nolan abrió los ojos de par en par, sorprendido. Supo al instante qué dispositivo era el que tenía en la mano. Era una Pokédex, una de las herramientas más importantes y útiles a disposición de cualquier entrenador Pokémon. Nolan no pudo evitar sonreírle agradecido al profesor. Sin duda, esto le sería de gran ayuda durante su viaje. Muchas gracias, profesor Oak, le sonrió al hombre. Los demás también expresaron su gratitud. No hace falta agradecer, no es nada, el hombre desestimó modestamente el agradecimiento. Ahora solo les queda activar su Pokédex. Ya contiene sus datos personales. Por eso los introduje en la computadora. Nolan asintió indicando que comprendía. Luego volvió a centrar su atención en el dispositivo, dándole vueltas a su nueva Pokédex. Al encontrar el botón de encendido, Nolan lo presionó y el dispositivo cobró vida. Abrió la Pokédex y la pantalla se encendió. Saludos, dijo una fría voz femenina en un monótono robótico, soy Dexy, una Pokédex programada por el profesor Oak para el entrenador Pokémon Nolan Locke de Pueblo Paleta. Si la pierdo o me la roban, no puedo ser reemplazada. Nolan sonrió radiante mientras cerraba nuevamente el dispositivo. Son una herramienta extremadamente útil para cualquier entrenador, comentó sabiamente el profesor Oak. Así que asegúrese de tomarse el tiempo para experimentar con ellas y aprender todas sus funciones. Le aseguro que son muchas. Nolan decidió hacer precisamente eso. Puede que haya estudiado mucho para obtener su licencia de entrenador, y sabía mucho sobre todo tipo de Pokémon diferentes, pero cualquier cosa que pudiera ampliar su conocimiento valía la pena invertir su tiempo. Esa era la opinión de Nolan de todos modos. Por fin, tengo un último regalo de parte de todos ustedes, les dijo el profesor a los 4 niños. Se dirigió de nuevo a su escritorio, esta vez recogiendo una pequeña bolsa gris. Se volvió hacia las zapatillas nuevas con una amplia sonrisa. Para cada uno de ustedes, tengo 5 Pokébolas vacías, dijo, acercándose primero a Nolan y entregándole 5 Pokébolas vacías de la bolsa. Nolan se las colocó todas en el cinturón. El profesor repitió la acción con Elaine, Chase y finalmente Gary. Estas les ayudarán a atrapar otros Pokémon. Hay muchos tipos de Pokébolas, cada una con funciones diferentes. Sin embargo, estas son perfectas para atrapar a los Pokémon más débiles que suelen encontrarse en los alrededores de Pueblo Paleta, si quieren probarlas. Además, recuerden que, por ley, un entrenador solo puede llevar consigo 6 Pokémon a la vez. Si atrapan más, serán transportados a mi laboratorio, donde los cuidaré hasta que decidan cambiar de equipo. Muchas gracias profesor Oak, dijo Nolan con sinceridad, muy agradecido por todo lo que el hombre había hecho por él. Los demás le siguieron el mismo ejemplo con sinceridad. El profesor Oak simplemente les sonrió a todos. El placer es mío, les dijo a los 4 con sinceridad. Ver a jóvenes como ustedes embarcarse en una nueva etapa de sus vidas siempre es maravilloso. En su camino, aprenderán muchas cosas nuevas, tal vez incluso cosas nuevas sobre ustedes mismos. Así que sigan adelante con valentía y nunca dejen de esforzarse por hacer realidad sus sueños. Les deseo a todos mucha suerte. Y con esto, Nolan y los otros nuevos entrenadores fueron finalmente despedidos. Chase y Elaine fueron los primeros en irse, charlando animadamente sobre lo que cada uno quería hacer primero. Nolan sabía por clase que eran muy amigos, así que era razonable suponer que viajarían juntos. Desechó esos pensamientos al cabo de un momento. Apenas los conocía, así que no le importó mucho. En cambio, optó por quedarse un rato. Solo quería darle las gracias de nuevo, profesor, se volvió hacia el profesor, inclinando la cabeza en señal de respeto, realmente aprecio todo lo que ha hecho por mí hoy. El profesor le sonrió cálidamente al niño. De nada, Nolan, le aseguró el profesor Oak. Vamos. Anda ya. Sé que has estado deseando que tu viaje comience como es debido. Sí, vete, perdedor.
exclamó Gary con sarcasmo, lo que provocó que el chico rubio le frunciera el ceño. Quiero despedirme de mi abuelo a solas. Nolan lo miró entrecerrando los ojos. Bien, me voy, resopló, antes de sonreír con sorna al pensar en una idea. ¿Pero qué tal si te espero afuera? Ahora que somos entrenadores, podríamos tener una batalla. Y podré ponerte en tu lugar de una vez por todas. Gary simplemente se burló de él. No lo creo, el moreno meneó la cabeza. ¿Qué? Gritó Nolan sorprendido. Estaba seguro de que Gary aceptaría su reto. ¿Por qué no? La sonrisa satisfecha de Gary se ensanchó en su rostro, y Nolan tuvo que luchar muy duro contra el impulso de quitársela de un golpe. Porque literalmente he esperado años para convertirme en entrenador Pokémon, le dijo Gary, en tono condescendiente, como si hablara con un idiota, no quiero que mi primera batalla Pokémon sea contra un don nadie como tú. El rostro de Nolan se puso escarlata mientras hervía de indignación. ¿Ah, sí? Preguntó con sarcasmo. ¿O es que eres demasiado cobarde como para poner en práctica tus palabras? Esta vez fue el turno de Gary de sonrojarse de ira. Eso no es todo en absoluto. Gritó furioso el chico de cabello castaño a su rival. Está bien, ustedes dos, cálmense, intervino el profesor Oak con calma. Sé que ambos están demasiado emocionados, pero tranquilos. Se supone que este será un día feliz para ambos después de todo. Nolan y Gary respiraron profundamente. Sí, tienes razón, abuelo, Gary le sonrió al hombre que prácticamente lo había criado, no dejaré que nadie, lo siento mucho, Nolan, lo arruine solo porque quiera pelear con alguien fuera de su liga. Nolan se burló de él, luchando por creer que alguien pudiera ser tan arrogante. ¿Sabes qué? Por una vez tienes razón, la rubia no pudo evitar replicar con amargura. No sé en qué estaba pensando. ¿Por qué querría que mi primera batalla fuera contra un completo imbécil como tú? Te vuelves un bebé cuando pierdes. Gary apretó los dientes furiosamente. No lo hago. Le gritó Gary. Sí, sí lo haces, le respondió Nolan arrastrando las palabras. Oh, muchacho, el profesor Oak se llevó una mano a la frente con cansancio. Sonriendo con satisfacción al tener la última palabra, Nolan se volvió hacia el profesor antes de que Gary pudiera replicar. La sonrisa del chico rubio se volvió genuina al dirigirse al hombre mayor. Gracias de nuevo por todo, profesor Oak, dijo Nolan, ahora ignorando por completo a su rival que lo fulminaba con la mirada. Adiós. El profesor Oak le devolvió la sonrisa. Adiós Nolan, respondió amablemente el hombre, buena suerte. Nolan le sonrió una última vez, se giró en el acto y salió de la habitación. Momentos después, abandonó el laboratorio por completo y volvió a estar al aire libre. El niño respiró profundamente y permitió que una enorme sonrisa iluminara todo su rostro, mientras sentía que un renovado sentido de propósito se apoderaba de todo su ser. Esto fue todo. Por fin había llegado el momento. Nolan Locke se embarcaba en su aventura Pokémon. Pero primero, una visita rápida a casa era necesaria. Había prometido presentarle a su padre a su compañero Pokémon. Pero después de eso, dejaría Pueblo Paleta atrás para emprender el camino. Nada podría detenerlo. El chico empezó a caminar por el largo y sinuoso camino que conducía desde la entrada del laboratorio del profesor hasta Pueblo Paleta. A lo lejos, divisó a Chase y Elaine, y más adelante, junto a las puertas, Nolan parpadeó completamente confundido. Abajo, en las puertas, se había reunido una gran multitud. Incluso desde tan lejos, Nolan notó que gritaban, aunque no oía nada de lo que decían. Se preguntó si habría algún problema. El chico rubio dio un respingo al oír el sonido de una puerta abriéndose tras él. Al girarse, Nolan vio al profesor Oak y a Gary salir del laboratorio. El chico rubio no pudo evitar hacer una mueca. Esperaba haberle quitado el sueño a Gary por hoy. El otro chico alcanzó rápidamente a Nolan, quien frunció el ceño cuando el moreno se giró hacia él con aire de suficiencia. ¿Celoso, nadie? Preguntó el chico con burla. ¿De qué? Preguntó Nolan, completamente perplejo por lo que estaba diciendo ahora. Pues de mi público, por supuesto. Exclamó Gary, señalando con grandilocuencia a la multitud que se congregaba a lo lejos. Nolan lo miró con una ceja enarcada, incrédulo. ¿Esa gente está aquí por ti? Preguntó lentamente, con tono muy escéptico. Claro. Al fin y al cabo, no todos los días el nieto del gran profesor Oak emprende su aventura Pokémon, presumió Gary, mientras que, a sus espaldas, el profesor Oak dejó escapar otro suspiro de cansancio, harto ya de la actitud de su nieto. Al fin y al cabo, la gente de Pueblo Paleta sabe perfectamente qué nuevo entrenador traerá fama a nuestro pequeño pueblo.
¿Planeamos aparecer en los más buscados de Cantó? Bromeó Nolan, poniendo los ojos en blanco. Gary se burló, pero evidentemente decidió que ya había perdido suficiente tiempo discutiendo con Nolan por un día. Sin decirle nada más al rubio, Gary pasó a empujones, asegurándose de golpearlo con el hombro, mientras salía disparado por la entrada para encontrarse con sus fans. Nolan gruñó y se frotó el punto dolorido en su brazo. Con una mirada amarga al profesor, quien rió entre dientes, divertido, Nolan también se alejó a paso rápido sin decir una palabra más. El profesor decidió que sería mejor caminar a un ritmo más pausado. El hombre ya había oído suficientes discusiones por un día. La expresión de disgusto de Nolan se intensificó al alcanzar a Gary en la entrada. Elaine y Chase ya se habían ido, pero el chico moreno seguía allí, absorbiendo toda la atención. Los vítores de la multitud finalmente llegaron a los oídos de Nolan. Gary. Gary. Es nuestro hombre. Si él no puede, nadie podrá. La mandíbula de Nolan cayó con incredulidad. Animadoras. Gary Oak tenía verdaderas animadoras aquí que lo apoyaban. Y no solo animadoras. Nolan reconoció a muchos ciudadanos de Pueblo Paleta que habían venido a apoyar a Gary. Negó con la cabeza con disgusto. El chico no estaba celoso. De hecho, ni mucho menos. A Nolan no le gustaba ser el centro de atención. Simplemente no podía creer que toda esa gente viniera a animar a Gary cuando lo habían zurrado de forma tan desagradable. Sacudiendo la cabeza una vez más, Nolan estaba a punto de irse furioso, cuando oyó una voz muy familiar que lo llamaba con desesperación. ¡Alto! ¡Esperadme! Gritó la voz por encima de los vítores de la multitud cada vez más numerosa que apoyaba a Gary. Voy a por mi Pokémon. Esperad. Estoy aquí. Y si Nolan no estaba ya suficientemente irritado antes, ahora estaba francamente furioso. Con la mirada furiosa entre la multitud, Nolan gruñó en voz baja al ver llegar a su mejor amigo. Abriéndose paso entre la multitud, interrumpiendo el cántico de las animadoras y vestido nada menos que en pijama, Ash Ketchum finalmente había decidido aparecer. Solo unas 2 horas de retraso. Impresionante incluso para los estándares de Ash. Ash ni siquiera notó la presencia de Nolan, tan absorto en sus frenéticos intentos por llegar al laboratorio. El chico de cabello negro estaba tan nervioso por su tardanza que no pudo evitar chocar con otro cuerpo. Ese cuerpo pertenecía a Gary Oak. Ash agitó los brazos mientras caía hacia atrás, aterrizando en el suelo a los pies de Gary, quien entrecerró los ojos mientras lo miraba. Mira por dónde vas. Gruñó, pero entonces el rostro de Gary se torció en su habitual mueca condescendiente al darse cuenta de quién era. Vaya, si es el otro perdedor. Más vale tarde que nunca, supongo, ¿no? Así voy. La cara de Ash cambió rápidamente de nerviosa a molesta. El chico aún no se había fijado en su mejor amigo, quien prácticamente le lanzaba puñales con la mirada. Sin embargo, el rubio esperaría. Quería que Ash lo notara antes de desatar su ira. Gary Ash saludó fríamente al otro muchacho mientras se ponía de pie. Señor Gary. Gary se burló de él, muestra un poco de respeto. ¿Por qué no haces algo para ganártelo? Gruñó Nolan en voz baja, pero aún así, nadie lo notó. Su frustración no hacía más que aumentar. Ash apretó los dientes con enojo y abrió la boca para replicar, pero Gary se le adelantó. Bueno, Ash, si te duermes, pierdes, dijo Gary, sonriendo mientras miraba el pijama de Ash, un claro indicador de por qué llegaba tan tarde. Llegas muy tarde desde el principio. Yo tengo un Pokémon y tú no. Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco ante eso. Gary ni siquiera había entrenado con ese EV suyo, pero claro, tendría que restregárselo en la cara a Ash. No es que Nolan sintiera mucha compasión por su mejor amigo en ese momento. Todavía estaba demasiado enfadado con él como para eso. ¿Conseguiste tu primer Pokémon? Preguntó Ash, sorprendido. Su sonrisa satisfecha se ensanchó aún más. Gary sacó una Pokébola de su bolsillo y comenzó a girarla en su dedo como un jugador de baloncesto profesional. Así es, perdedor. Se burló Gary ante la cara atónita de Ash. Y está dentro de esta Pokébola. Fue ante esa declaración que la multitud comenzó a enloquecer nuevamente. Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sinceramente, le costaba decidir qué quería hacer más. Gritarle al público por idiotas o retorcerle el cuello a Ash por llegar tarde. Gary sonrió, desviando su atención de su rival y volviéndola hacia su adorador público. Gracias, fans. Gritó al público con solemnidad, con los brazos en alto como si fuera una celebridad. Gracias a todos por este gran honor.
Les prometo que me convertiré en maestro Pokémon y haré que el pueblo de Paleta sea conocido en todo el mundo. La multitud aplaudió y vitoreó aún más fuerte. Gruñendo de ira por la forma en que su rival estaba acaparando toda la atención, Ash dio un paso adelante para reclamar la atención del chico más alto. Disculpe. Espetó, sintiéndose algo desairado por el otro chico, solo me preguntaba si podría decirme qué tipo de Pokémon tiene. La mueca condescendiente de Gary regresó a su rostro más rápido de lo que Ash pudo parpadear. No es asunto tuyo. Gruñó Gary con malicia, lo que solo hizo que Ash lo fulminara con la mirada. Si hubieras llegado a tiempo, habrías visto que conseguí el mejor Pokémon del profesor Oak. Los ojos de Nolan brillaron de ira ante ese comentario. En su opinión, Bulbasaur era un compañero mucho mejor de lo que cualquier Pokémon entrenado por Gary podría aspirar a ser. De hecho, le daba pena a S.E.B., quedándose con semejante idiota. Aún así, Nolan no pudo evitar estar de acuerdo con la otra parte de la declaración de Gary, por mucho que le costara admitirlo. Si Ash hubiera llegado a tiempo, sabría exactamente qué tipo de Pokémon había reclamado Gary como suyo. Su amargura por la tardanza de su amigo solo se hizo más fuerte. Es bueno tener un abuelo en el mundo Pokémon, ¿verdad? Gary continuó burlándose, mientras que el rostro de Ash se sonrojaba visiblemente de ira por la actitud que estaba sufriendo. Ash abrió la boca para replicar con un comentario sin duda mordaz, pero Gary se alejó bruscamente de él antes de que el chico tuviera la oportunidad de hacerlo. Nolan fulminó con la mirada a su rival mientras se dirigía a un deportivo rojo brillante estacionado a pocos metros de la multitud. Con un elegante salto, Gary se subió a la parte trasera y saludó a la multitud. Una multitud que se volvió absolutamente loca. Gracias por venir a ver cómo se hace historia. Gritó Gary a sus adoradores fans mientras el motor del coche arrancaba y el vehículo se alejaba. Ahora yo, Gary Oak, me voy a aprender las artes del entrenador Pokémon. Los ojos de Nolan prácticamente ardían en su cráneo. Ash apretó los puños y apretó los dientes con ira. La multitud, por otro lado, rugió de alegría y echó a correr tras el coche, gritando y vitoreando mientras Gary Oak se hacía más pequeño en el horizonte. Al alejarse la multitud, fue entonces cuando Ash finalmente notó la presencia de su mejor amigo. Un mejor amigo que lo miraba con ojos asesinos. Ash tragó saliva y se estremeció. Estaba tan muerto. Y este es el final del capítulo 2. ¡Genial! Nolan tiene su Pokémon compañero. Estoy deseando empezar a desarrollar el personaje de Bulbasaur. Su género y nombre se revelarán en el próximo capítulo. De todos modos, tengo otro tema sobre el que me encantaría que votaran. Mencioné en el capítulo anterior que podrán votar por el encuentro salvaje que añadiré a mi equipo en el Nuzlocke, que a su vez será el Pokémon que Nolan capturará en esta historia. Los grupos de Pokémon se dividen en grupos de 3. Bueno, ya está el primer grupo. A continuación, se muestran los 3 primeros Pokémon que podrán elegir. Pueden hacerlo dejando su elección en una reseña. Opciones de Pokémon, Ruta 1. Rattata, hembra, naturaleza traviesa, capacidad de huir Ruta 2. Pidgey, macho, naturaleza alegre, habilidad de ojo agudo Ruta 22, Spearow, macho, naturaleza tímida, habilidad de vista aguda. No voy a mentir, realmente esperaba encontrar un Mankey en la Ruta 22, pero por supuesto tuve que encontrar un Spearow en su lugar. Bueno, supongo que no podemos tenerlo todo en la vida. Pero en serio, por favor elijan uno de estos Pokémon en una reseña y el que tenga más votos al final de la próxima semana será el Pokémon que Nolan atrape en la historia. Ah, y cuando hagan su elección, no duden en dejar una sugerencia de nombre. Realmente espero que todos hayan disfrutado este capítulo y se estén divirtiendo con la forma en que funciona Nuzlocke. Hasta la próxima, seguid leyendo.